Ponte cómodo y goza de mi lectura. Señor Andrew, señor Granchester. Escrito e ilustrado por el genial César Daniel Lobo López y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Capítulo 1, parte 1. Fuego contra fuego. El amanecer sorprendió al rubio despierto. Toda la noche dio vueltas sobre sus pasos que no lo llevaban a ningún destino. ¿Sentía miedo? Desde luego. No solo su vida estaba en juego, sino la del ser que más amaba. Había razones de sobra para temer. Se asomó al balcón y tomó una bocanada de aire revivificante que dejó salir en forma de un hombre. Canty. Como en alguna especie de mágica evocación, el reloj despertador sonó justo al pronunciar aquel nombre. El canto del pequeño cucú sonaba a burla cruel e hiriente del destino. «Ya es la hora», se dijo a sí mismo. Estaba listo. Tan listo como alguien puede estarlo para una ocasión así. Se miró al espejo que le devolvía un semblante demarcado, ojeroso y pálido. Pero ese era él indudablemente, y esta quizá la última ocasión en que se vería a sí mismo. «Señor Andrew», fueron sus últimas palabras. A kilómetros de ahí, una carreta avanzaba peligrosamente por el camino empedrado. Retumbaba, se tambaleaba, y el crujido de sus ejes amenazaban con desintegrar el carro y a sus ocupantes por igual. El conductor, por primera vez, hería a sus preciadas bestias, flagelándolas sin piedad. «¡Arre, preciosa! ¡Ea, bonita, más rápido!», decía sin ocultar la preocupación que había en su voz. Dentro del carro, una frágil figura se hacía de donde le era posible. «Por Dios, señor García, ¿no puede avanzar más rápido esta cosa?». Un grito gutural del cochero y una serie de latigazos a sus animales fue la única respuesta. En la mansión, el rubio dio sus primeros pasos para su cita con lo inevitable. Al salir encontró a su amigo y sirviente de años que lo miraba suplicante de algo que no alcanzó a decirle. Pretendió ignorar su gesto de angustia y lo pasó de largo. «Confío en que te harás cargo de todo, viejo. Ya lo hablamos». «Señor Andrew, Albert, no tienes que seguir con esta locura. Yo puedo tomar tu lugar». «Eso no sería de caballeros, y mucho menos de amigos, buen George». El fiel mayordomo le ocultó su mirada mortificada a su amo y amigo y le abrió la puerta del lujoso auto. Entró él posteriormente y arrancó hacia su destino. Sabía que nada podría hacer para persuadirle. El recorrido fue de un silencio sepulcral, quizás el más indicado para los acontecimientos venideros. El paisaje se fue tornando un poco más luminoso con los primeros rayos del amanecer y el bosque despedía una bruma fría que, paradójicamente, parecía darles la bienvenida al infierno. Estacionaron el auto dentro de un claro en el bosque. Los pájaros misteriosamente no cantaban, a pesar de ser la hora en que solían hacerlo. Los viajantes notaron que sus oponentes ya estaban ahí, al igual que los padrinos. «Vaya, hasta para esto hay padrinos», dijo hacia sus adentros el rubio, tratando de encontrar un poco de humor dentro de sí. Se acercó junto con su sirviente al centro del claro. Había un hombre viejo vestido con traje negro y sombrero de copa. Junto a él, una figura de negra cabellera sobresalía y le miraba fijamente con el zafiro de sus ojos. «¿Terry?».
Capítulo 1, parte 2. Señor Granchester, para usted, respondió con una frialdad que superaba al clima de la madrugada. Ante la escena, George, el mayordomo, se acercó a otra figura próxima, en un desesperado intento por impedir lo inevitable. Señor Charlie, usted tampoco puede permitir esta locura. No razonaremos con ellos, viejo. Ya sabes cómo son ambos, de cabezas duras. Y créeme que lo intenté tanto como tú, seguramente, respondió su interlocutor. Se hizo un silencio pesante en el ambiente, asfixiante. El hombre del sombrero de copa miró su reloj por un rato y en breve cortó el silencio. «Es hora», dijo. Y a su señal, otro hombre vestido igual se acercó al grupo central con un estuche que dejó extendido ante los presentes. Luego lo abrió, y ante su contenido todos los corazones de los presentes parecieron detenerse por un segundo. Nuevamente el hombre de sombrero cortó el silencio. «Señor Andrew, señor Granchester, estamos aquí reunidos fuera de la ciudad y a primeras horas del amanecer, tal y como lo indican las normas de caballerosidad y las leyes en estos casos. Ambos han decidido por voluntad propia arreglar sus diferencias personales batiéndose en un duelo a muerte. Con sus respectivos acompañantes como testigos, estoy aquí para dar fe y legalidad a este duelo y ver que se respete el resultado. Que Dios disponga». «Los duelistas elegirán a voluntad una de estas armas», dijo el otro hombre de negro, refiriéndose al mortal contenido del estuche que portaba. «Se colocarán espalda con espalda, caminarán 10 pasos lentamente hacia el frente y se volverán hacia su contrincante y accionarán su arma. Es mi obligación decirles que una de ellas no está cargada». Un viento se dejó venir, arrastrando algunas hojas entre los presentes. El joven rubio guardó silencio, claro indicativo de que cedía su turno al de negra cabellera y mirada turquesa para que fuera él quien eligiera arma. Como alguna especie de acertijo cruel, las dos armas eran idénticas, excepto por una leyenda que tenían grabadas cada una: valor, honor, respectivamente. El joven de negra cabellera esbozó una apenas perceptible media sonrisa e hizo su elección. El rubio, por su parte, ya no tenía elección. Se quedó mirando por un segundo el arma restante y la palabra que ésta tenía. Musitó para sus adentros: honor. Y la palabra le evocó hechos recientes. Flashback. Apenas hace un par de días se encontraba en sus lujosas oficinas recibiendo a algunas personas para cerrar contratos cuando la puerta se azotó con violencia. La sorpresa fue doble al ver que el alboroto era ocasionado por un viejo amigo. «¿Terry?», dijo al tiempo que hacía una señal a su sirviente, que ya se acercaba con sigilo por las espaldas del intruso para sujetarle. «Señor Granchester, para usted», fue su respuesta. «Terry, no podemos ser parte de esto. Entiéndelo, hay maneras». El joven intruso azotó los puños contra el fino escritorio de caoba, haciendo volar los papeles que había sobre él, y miró fija y retadoramente al rubio. El fuego de ambas miradas encendió el ambiente. «Ella está en el hospital agonizante, Andrew. Tú puedes buscar tus maneras si quieres. Yo haré lo que sea necesario por salvar su vida». El rubio cambió su semblante. Aun siendo su amigo y aun diciendo la verdad, no podía permitirle esas palabras. «No
me vengas a hablar como si no me importara. Terry, no tienes ni siquiera idea de... No, Andrew. Aquí el de las grandes ideas eres tú. Yo solo soy el... ¿Cómo dijiste? Impetuoso e impulsivo que solo reacciona. Pero si algo llega a sucederle, no será por mi impulsividad ni mis ímpetus. Sal de aquí, Terry. No arreglaremos nada de este modo. Desde luego que no, Andrew. No de este modo. En 2 días, en el claro del bosque que está junto al lago, al amanecer. No caeré en tu juego, ni en el de nadie, dijo el rubio levantándose del lujoso sillón y encarando a su otrora amigo, que le respondió con una frialdad hiriente. No me obligues a cruzarte la cara con un guante, cobarde. Ten honor. Capítulo 1, parte 3. Ante estas palabras, un murmullo se dejó oír por toda la lujosa oficina. Para los curiosos que miraban asombrados la escena, el reto ya era oficial. Quedaba en el aire solo la respuesta del rubio, quien se sentó con aparente tranquilidad y cruzó ambas manos frente a su rostro, a la altura de su boca, sin retirar su mirada de su ahora contrincante, musitó. En 2 días, al amanecer, en el claro del bosque. El otro joven no dijo palabra, simplemente dio media vuelta y se marchó. Fin del flashback. Sí, tengo honor. Fue la frase que lo sacó de sus recuerdos y le devolvió hacia el presente, mientras miraba fijamente el nombre del arma que ahora sostenía entre las manos. Todos los citados en el claro del bosque solo esperaban su reacción, así que hizo lo suyo. Se colocó a espaldas de su oponente y se le escuchó decir: «Valor, señor Granchester». «Honor, señor Andrew», fue la respuesta del otro. Cada uno caminó lentamente hacia su frente, en los que fueron los 10 pasos más eternos del mundo, mientras, impotentes, Charlie y George miraban a los duelistas con una angustia que les taladraba el pecho. La mortal cuenta llegó a su fin. Ambos contendientes se volvieron uno contra el otro, alejados por mucho más que solo 20 pasos de distancia. Era evidente que nada quedaba ya de aquella añeja amistad. Por una fracción de segundo, ambas miradas se cruzaron. Los revólveres mortales apuntaron al contrario. Primero, el de cabello negro. El del rubio le siguió poco después, como mecánicamente. En el horizonte, centenares de pájaros huyeron en desbandada, despavoridos ante una potente detonación. Los ojos de un par de amigos impotentes testigos del mortal duelo se abrieron hasta el límite. Un instante congeló la imagen en el tiempo y después de unos segundos la simetría de la escena donde 2 personajes empuñaban su revólver hacia el frente se rompió. Un cuerpo cayó pesadamente hacia el suelo. Una carreta tirada por un par de yeguas desbocadas y maltratadas llegó entonces. Sin esperar a que la carreta frenara, una frágil figura femenina descendió de ella aún en movimiento. Cayó al suelo, se incorporó. Su bello rostro, ya de por sí demacrado, se desfiguró al contemplar la escena. Un gemido impotente no pudo salir de su pecho. La angustia y desesperación le acercaban a la muerte, quizás tanto como ese bulto inerte que ahora yacía en el suelo. No supo si correr hacia él para buscar señales de vida o hacia el otro que aún yacía en pie para insultarlo y desearle
todos los males posibles por haberle arrebatado a su ser amado. El instinto le llevó a elegir lo primero. Se arrodilló y abrazó el cuerpo inmóvil mientras padrinos y testigos trataban de contenerla sin lograrlo. Ni siquiera el corpulento chofer de la carreta podía tranquilizarla. Manoteó, golpeó, se tiró de los cabellos y, presa de una furia incontenible, se arrojó contra el que aún seguía de pie, sorprendido de verla, y que nada hizo por protegerse de la lluvia de golpes. ¡Monstruo!, le gritó con toda su fuerza y furia. Increíble en un pequeño cuerpo tan maltratado y frágil. ¡Te odio, monstruo! ¡Te odio!, gritó mientras golpeaba el rostro y el pecho de aquel a quien un día amara y ahora odiaba a muerte, y a quien no le herían tanto los golpes como las palabras de ese ser que siempre fue de bondad y ahora le vomitaba su ira encima. La frágil chica se desplomó. El que quedaba en pie permaneció así. ¿Era él el ganador? ¿Podría sentirse así con su amigo y su amada tendidos ambos en el suelo? Lo único que deseó en ese momento fue que hubiera otra bala en el arma para poner fin a su existencia. Capítulo 2. Al filo de la espada. 3 días antes del duelo. El escenario sobrenatural, salido de la alucinación de alguna mente desquiciada, era el marco ideal para la pesadilla que el joven actor vivía y protagonizaba. Por el pasillo que va del camerino hacia el escenario, grotescos maniquíes mutilados y con máscaras horrendas le daban la bienvenida al infierno. En las paredes se distinguían algunos carteles que anunciaban obras ya estrenadas hace décadas y otros más recientes donde el actor alcanzó a reconocer su nombre. En el papel de Romeo el Gran, Terry Granchester, lo cual le pareció una burla. La visión se tornó aún más desquiciante al salir al escenario y ver sobre las butacas del abandonado teatro docenas de maniquíes sentados y ataviados lujosamente, como mudo público de la que tal vez sería la última interpretación del actor. Avanzó por en medio de la surrealista visión hacia el centro de la escenografía, la cual reconoció como Romeo y Julieta del gran Shakespeare. Al llegar frente a la torre de Julieta, un potente reflector lo cubrió de lleno, haciéndolo destacar de entre la oscuridad y a la vez deslumbrándolo. Para cuando recuperó la vista, otro reflector le mostró en el lado opuesto del escenario una visión que le convenció de que no soñaba. Coronado el insano espectáculo, vistiendo el kilt escocés, estaba a unos metros frente a él, aquel que antes fuera su amigo y que portaba ahora una gran espada en cuya empuñadura resaltaba el águila del clan Andrew. Eran las reglas específicas. Ambos contendientes debían presentarse ataviados para el enfrentamiento de un modo en particular. El actor, vestido de Romeo, y su adversario con el atuendo distintivo de tierras escocesas. Un aplauso solitario rompió entonces el silencio. Arriba, en el palco de honor, una fría voz se dirigió hacia ambos. «Señor Andrew, señor Granchester, un verdadero honor tenerlos a ambos en la que sin duda será una obra memorable en sus vidas, o más bien en la vida de aquel que salga de aquí por su propio pie». Rió la misteriosa figura cuya identidad cubría una máscara de Pierrot y los reflectores cuya luz golpeaba la cara a los duelistas del escenario, cegándolos. Las reglas son sencillas. Deberán pelear con sus espadas para
mi divertimento, y de no lograrlo, uno de los dos deberá caer, pues sólo cuando una o la otra cosa suceda. Hizo una pausa. Solo entonces entregaré al ganador este preciado trofeo, tan preciado como la vida de la señorita a la que puede salvar solo el antídoto aquí contenido, dijo al momento que sacaba un frasco de cristal que relumbró en la negrura. Al ver el resplandor del cristal, el más joven de los duelistas reaccionó quitándose la capa y arremangando su camisa. «Acabemos con esta estupidez de una vez por todas», dijo en un tono tan molesto como decidido. «No recuerdo haberle dado permiso de quitarse la capa, señor Granchester. Es indispensable que cumpla con los requerimientos señalados y el papel que interpretan. Exige de su indumentaria completa de ambos. Quiero que se exhiban como los payasos que son», reclamó el enmascarado acercando el frasco peligrosamente al balcón. Un cristal tan frágil no soportaría una caída de esta altura. «Haz lo que dice Terry. Por ahora él tiene el control», dijo el rubio oponente del joven actor. Terry no tuvo más que volver a ponerse la capa de mala gana y abrochar sus mangas de nuevo. La oscura silueta reclamó de nuevo. «Linda espada, señor Andrew, aunque no es de duelista y ello le da una ventaja sobre su oponente». «Me importa una mierda el arma de Andrew. Soy un mejor espadachín que él. Vamos a empezar ya. ¿O tu plan es matarnos a ambos de aburrimiento?», interrumpió molesto el joven Romeo y su voz retumbó por el teatro. «Terry, no lo provoques. Sé más sensato y menos impulsivo. Recuerda el frasco y a Candy», dijo el rubio sin saber que ese nombre detonó la ira de su rival que se le fue encima, espada en mano. «No te atrevas a mencionarla como si no me importara», dijo al tiempo que su acero arremetió repetidamente contra el pecho del rubio, quien apenas y por instinto logró bloquear las mortales acometidas. En el palco, una sombra se carcajeaba complacida. Capítulo 2, parte 2. Iniciando el duelo se marcó la tendencia. El joven Granchester era más diestro en las artes de la espada. En su alocada juventud buscó adrede retar a contendientes que le hicieran perfeccionar su pericia en esas artes, y ninguno de sus movimientos era titubeante. Andrew, en cambio, era más instintivo. Se limitaba a bloquear y esquivar la furia a veces imparable de su rival. La personalidad contrastante de ambos se puso de manifiesto. Impulso temperamental y desbordado contra intelecto frío y racional. Granchester ya hace años que se había batido exitosamente en duelo con el sobrino del rubio. Sin embargo, su oponente de ahora era un hombre de diestros reflejos y de quien se decía fue capaz de esquivar y contener a un león embravecido. La destreza de Terry se hubiera impuesto de no haber sido por lo incómodo de su traje, diseñado para lucir en escena, mas no para permitirle moverse con soltura. Las mangas eran estorbosas y la capa en más de una ocasión estuvo a punto de hacerle caer. Albert, en cambio, portaba un arma más potente aunque pesada, pero ninguno de sus ataques tenía la intención de ser letal, lo cual empezó a molestar a la sombra del palco, que jugueteó con el frasco al borde del balcón. Terry pareció darse cuenta y trató de picar el orgullo de su oponente. «Pelea, Andrew. No aceptaré que me regales la victoria». «No hay victoria en esto, Terry. No seré yo quien se manche las manos con sangre»,
respondió el rubio mientras seguía bloqueando al imparable ciclón de furia y acero que se le venía encima. Tu sobrino peleaba mejor que tú, y aún así le di una paliza. Todo el clan Andrew son unas nenas, dijo Terry buscando provocar alguna reacción de su rival, quien no contestó, pero mostró evidente molestia ante sus palabras. Terry siguió atacando con acero e insultos hirientes. No le importaba morir en el intento con tal de que se cumpliera la mortal regla que, paradójicamente, salvaría una vida. Me comprometeré a entregar al ganador este preciado trofeo, tan preciado como la vida de la señorita, a la que puede salvar solo el antídoto que aquí se contiene. Eran las palabras que retumbaban en su cabeza, que junto a las risas del cobarde que se protegía de ambos contendientes en las alturas, le hizo sacar fuerzas de la nada, y en una fracción de segundo, la punta de su espada encontró el hombro de Andrew y se hundió en él. El grito del rubio hizo eco en el teatro vacío y aumentó el morbo enfermizo del enmascarado, que soltó una carcajada complacido. La espada del joven Romeo, hundida dolorosamente en las carnes del rubio, quedó inamovible, pero éste no respondió a la agresión de un modo fatal. Golpeó en cambio la cabeza de su atacante con la empuñadura de su espada, alejándolo de él y sacando el mortal acero de su humanidad. La sangre de ambos empezó a correr. Capítulo 2, parte 3. Terry dudó al darse cuenta del daño que había hecho al que fuera su amigo, pero esta vez fue Albert quien lo conminó a seguir hasta las últimas consecuencias. «Adelante, continuemos». Y entonces retomaron el enfrentamiento. Ninguna vida de las dos que se batían en duelo era más importante que la de aquella a quien ambos amaban. Sí, ambos ya lo manejaban con una certeza. Alguien no saldría vivo de este duelo, pero era un precio justo por la vida de la amada. Las espadas seguían chocando sin cuartel. Eventualmente el rubio escocés se vio subiendo de espaldas los escalones de la falsa torre de Julieta, acorralado por los embates del joven Romeo. Ambos ascendieron peligrosamente la escalinata, cuya madera empezó a crujir ante el peso de los dos. La estructura se tambaleaba. Albert sabía que ese camino no sería eterno, pero seguía limitándose a esquivar los ataques de su rival. De improviso, la madera cedió ante el peso de Terry, quien se hundió hasta la cintura, perdiendo la ventaja que indudablemente mantuvo. La sombra se acercó al balcón. Este podría ser un momento decisivo. La reacción del rubio, sin embargo, los tomó por sorpresa a ambos. Ya en las alturas, este arrojó su espada contra la sombra, a quien ahora tenía a la misma altura. El águila de la empuñadura pareció volar con voluntad propia y, girando sobre su propio eje hacia la tosca figura, los segundos se hicieron eternos. Por una fracción, la sombra mostró terror. El acero, sin embargo, culminó su trayectoria clavándose escasos milímetros del enmascarado y zigzagueó retumbando en la pared. La sombra se quedó pasmada por un momento, el cual Terry aprovechó esta vez repitiendo la misma acción de su oponente. Él era un espadachín más diestro y seguramente habría de tener éxito en donde aquel no. Así debía de ser, indudablemente. Pero con Romeo sumido en la estructura de madera y con un traje incómodo limitando sus movimientos, este era un tiro imposible. Aún así, con inhumana destreza, hizo volar su espada, logrando arañar el rostro de la sombra, quien, sin reponerse de la sorpresa del primer ataque, gritaba ahora al verse herido. Por un segundo reinó el silencio.
Los jóvenes duelistas miraban impávidos cómo sus espadas habían errado al blanco, y la sombra se llevó la mano al rostro herido. ¡Estúpidos! ¿Cómo se atrevieron? Despídanse de su amada, perros malditos. Ustedes la han matado, dijo alejándose del palco, malherido y sangrante, mientras su frase de despedida era como un puñal que, clavado en el corazón de los espadachines, les asestaba una herida mortal. Sí, el saldo de este duelo fue mortal, pero no como los jóvenes esperaban. La maldita sombra, sin empuñar un arma, los había matado a los tres. Albert cayó de rodillas. Terry solo alcanzó a gritar: ¡No!